peronismo. Cuando hablamos de la generación de los 80, dimos como una brecha de nuestra historia argentina. En ese caracterizamos el periodo que se extiende desde 1880 hasta 1930. Entre el periodo de 1930 a 1943 se habla de un Estado argentino en donde va a marcar también un estado de crisis del Estado liberal. Esta crisis del Estado liberal, ¿por qué se dio? Recordemos, por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, que esto tiene consecuencias económicas a nivel mundial y también va a afectar a nuestra economía. Hacia el año 1943 llega Juan Domingo Perón al poder a partir de un golpe de Estado, junto con el coronel Farrell. Cuando llega al poder en 1943, Juan Domingo Perón ocupa una posición en la Secretaría y Previsión de Trabajo y también ocupa la posición de vicepresidente. En esta posición, Juan Domingo Perón va a comenzar a desarrollar una serie de estrategias que va a beneficiar sobre todo a una clase en particular de los argentinos, que es la clase obrera. Va a otorgar beneficios sociales tanto para los trabajadores sindicalizados como para los no sindicalizados. Va también a impulsar el desarrollo de todo el movimiento obrero a partir de los sindicatos. ¿Qué sucedió hacia el año 1945? Toda la masa de trabajadores estaban conforme con estas medidas y buscaban mejorar sus condiciones de vida también. Pero hacia el año 1945, Juan Domingo Perón, si bien formaba parte de un gobierno militar, dentro del mismo grupo de militares era observado ya y mirado con cierto rechazo. Paralelo a esto también se oponían los partidos políticos frente a este nuevo actor social y sobre todo ¿por qué se oponían? Porque era un seductor de las masas y las masas populares lo seguían a él. Juan Domingo Perón en este periodo es tomado prisionero, es detenido. ¿Qué pasó? Toda la masa de trabajadores cuando ven que lo detienen a Juan Domingo Perón piensan que sus luchas, que sus conquistas se van a ver perjudicadas. Organizan todo un movimiento, todo el pueblo argentino o la mayoría del pueblo argentino organiza un movimiento que va a pedir la liberación de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón fue detenido y tomado prisionero y trasladado a la isla Martín García. Cuando se observa todo este movimiento de gente en la Plaza de Mayo, el coronel Farrell pide la liberación de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón es liberado, se traslada y es cuando se presenta en el balcón y anuncia que vuelvan a sus casas cada uno de los obreros, cada una de las mujeres que habían participado también en ese llamado a su libertad, y proclama también que va a haber elecciones. Eso es lo que se conoce como el Día de la Lealtad, que se conmemora ese día, el día 17 de octubre. Cuando se va a elecciones en el año 1946, Juan Domingo Perón gana esas elecciones y así asume su primera presidencia. Cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones en el año 1946, comienza a desarrollar y continúa estableciendo estas acciones en beneficio de los trabajadores y de los obreros. El periodo de gobierno de Juan Domingo Perón, el primer periodo sobre todo, va a estar acompañado en lo que se denomina el Estado benefactor. Este Estado benefactor que va a ser un Estado intervencionista que va a tomar como una participación más activa en el desarrollo económico. A nivel político va a garantizar la democracia ampliada y a nivel económico va a como restablecer este proceso de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Que si bien se van a seguir estableciendo importaciones, es decir, van a seguir comprando en ese periodo elementos, ya no se van a comprar productos manufacturados, sino que lo que se va a tratar de impulsar sobre todo es la compra de maquinarias, de implementos técnicos para poder activar y desarrollar el mercado interno, es decir, dar un impulso a todo lo que son las empresas y las fábricas nacionales. En el plano social, las presidencias de Juan Domingo Perón se caracterizaron por el desarrollo de la cadena de la felicidad. ¿A qué apuntaba la cadena de la felicidad?
Por un lado, a que si los empleados y los obreros tenían mayor posibilidades económicas, estas se iban a ver también en los gastos, y esto iba a generar un movimiento en la economía, y ese movimiento en la economía iba a permitir impulsar nuevas obras en materia de vivienda, salud y educación. ¿A qué apuntaba específicamente la cadena de la felicidad? La cadena de la felicidad les permitía a los empleados recibir su 13º sueldo. A partir de la adquisición de este 13º sueldo, ellos iban a hacer inversiones, y esas inversiones llegaban nuevamente al mercado económico de la Argentina. Cuando llegaban este dinero en movimiento dentro del mercado económico, permitía, como lo dije recién, el desarrollo y el impulso de nuevas obras en nuestro país. Esto se caracterizó los dos gobiernos de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón es reelegido, y hacia el año 1955 comienza un periodo de crisis de su segundo mandato. ¿Por qué? Si bien era caracterizado y defendido por las grandes masas obreras, no era así bien visto por otros partidos políticos y por la Iglesia Católica. Consideraban que su poder era un poder demagógico, y comenzaron las oposiciones. Sobre todo también tenía fuertes adversarios en lo que sería el ejército. Es así que hacia el año 1955 se produce la caída de su gobierno. Juan Domingo Perón es destituido del cargo como presidente y finalmente es expulsado de nuestro país. En un primer momento se exilia en lo que es Paraguay y finalmente se traslada a España. En ese periodo del 55 hasta el año 76 comienza un periodo bastante inestable para la política de la Argentina, para la vida política y la vida económica de la Argentina, porque entra en crisis este Estado benefactor que había defendido Juan Domingo Perón. Las instituciones políticas no son estables. Hacia el año 1973, Juan Domingo Perón regresa a nuestro país, gana las elecciones, pero hacia el año 1974 se produce su fallecimiento. Asume como presidente en esa época Isabel Martínez de Perón, y esto es lo que va a dar como la apertura a la parte más gris y más oscura de la historia de nuestro país.